I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my dearest, you would be older. Parece que hoy tenemos a Pera en Barcelona. ¿Es posible, Pera? ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Con la Eva o tú solo? No, estoy solo. ¿Trabajando? Pues la verdad es que más de lo que me apetecería, ¿eh? O sea, digo, mira, me toca por trabajo pasar un fin de semana en Barcelona y digo, puede servir de descanso un poquito también de temas familiares y no, está siendo muy O a lo mejor intenso. es que has salido huyendo de algo que hay hoy en Madrid y que, Eso y que pasa por delante de tu casa o algo así, ¿no? Mira, no me estoy enterando de nada, ¿eh? O sea, ahora en serio, estoy muy absorto en lo que es el Cazador de Cerebros y el otro día incluso no me enteré de que había un Barça-Madrid, que bueno, tampoco soy muy futbolero, pero que no me haya enterado, o sea... Esto es un signo de distinción, Pera, enhorabuena, tienes una muesca en mi culata. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros, y a mi lado... hoy no come en Plasencia, está Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular y colaborador del País. ¿Qué tal, Javier? Yo aquí en Madrid resistiendo. Somos pocos y estamos mal organizados. Este es el mayor alegato político que se puede sacar de un científico, ¿no? Oye, Pera, ¿Sí? ¿es verdad que sales en la portada del National Geographic? Bueno, sí. No digo tu foto, digo tu trabajo. Sí, de la forma que me parecía que estaba mi careto allí. No, bueno, he escrito el artículo de portada, 18 páginas enteras, de una... es una nueva careta del National Geographic, una dedicada a la ciencia. Es un especial que de hecho he estado bastante involucrado en gestar esta nueva National Geographic Ciencia, que veremos cómo reacciona y si tiene continuidad, pero sí, es un artículo sobre cómo funciona el cerebro, un poco lo que sí ya se sabe, ¿no? De las áreas, de la evolución. Da para 18 páginas. No, pero espera, o sea, sí que la evolución del cerebro, las primeras protoneuronas, después cómo se forman las redes, los ganglios linfáticos, uno para el olfato, otro para la visión, luego cómo se va empaquetando en el cerebro y con el cráneo. Y es de esto, o sea, lo explico de una manera muy divulgativa, pero luego también qué cosas no se saben todavía, ¿no? Las incógnitas, el papel un poco de la glía, todas estas, que esto es muy, muy apasionante. Hay como unas ondas cerebrales que, bueno, se parecía que era como un subproducto de la actividad eléctrica del cerebro, pero ahora ven que empiezan a quizás codificar cierta información, ¿no? Y hay un tema muy novedoso que también se llaman los engrams, que son como unos diagramas neuronales que parecen que es un poco la manera como se codifican los recuerdos, ¿no? Porque se pensaba, sí, los recuerdos pues son sinapsis. Bueno, es un poco más complicado, es como unos diagramas que los configuran, ¿no? Entonces es un poco lo que explicar divulgativamente lo que ya se sabe, pero ir un poquito más allá a dónde están las fronteras ahora mismo de la neurología. Oye, hay fronteras que se están moviendo y esto no lo sabíamos y no sabemos cómo puede afectar. Bueno, no es una frontera exactamente, es un punto en el planeta, que es el polo norte magnético. Ha habido que actualizar el modelo magnético mundial con carácter de urgencia porque se está desplazando hacia Siberia más rápido de lo previsto. Más rápido de lo previsto, se preveían unos 5 o 10 kilómetros anuales y está procediendo a 55, moviéndose hacia Siberia. El polo magnético, hay varios polos norte, ¿no? Aunque nos solemos referir al polo norte así en genérico. Hay un polo norte geográfico que no es donde apunta la brújula exactamente, ni tampoco es exactamente donde está la estrella polar, que ha sido durante milenios la guía para los navegantes. Está desplazado respecto a él. De hecho, en tiempos prehistóricos sabemos que el polo se ha invertido en varias ocasiones, de manera que el polo norte actual estaba en el hemisferio, cerca del polo sur. Esto lo saben los geólogos porque deja marcas en los estratos donde hay minerales de hierro, magnetita, y está polarizada en un sentido o en otro. Así que realmente nadie sabe por qué se está moviendo rápido, pero sí hay una buena razón para actualizar esto antes de lo que estaba previsto. Pero si de repente el polo norte cae en Medina del Campo, por poner un ejemplo, ¿esto cómo nos afecta?
pues pones la brújula para ir al norte y te vas a Medina del Campo, lo cual no me parece mal, pero Tampoco es mala idea. claro, hay que actualizar las brújulas. Los GPS se corrigen, porque el GPS va por satélite, como todos sabemos, pero hay unas correcciones, por ejemplo, en las ciudades están corregidos con boyas electrónicas, y también hay una corrección por el polo norte magnético. Entonces, todo esto pues a la navegación y a los GPS les afecta. Es interesante, muchas personas lo saben, pero algunas siempre es el por qué tiene un magnetismo la Tierra, ¿no? El origen de Explica eso. Claro, bueno, en realidad es muy simple. El núcleo externo de la Tierra es de hierro fundido, y cuando núcleo interno, ¿no? Lo que está... No, la parte externa del núcleo interno. La parte externa del núcleo. El núcleo interno es sólido y el externo creo que es líquido. Sí. Y entonces con la rotación forma como una dinamo, y es porque rota un poco más rápido de que el núcleo, y así forma este magnetismo que genera el magnetismo. Los planetas o los cuerpos celestes que no tienen un núcleo interno, o sea, Marte, cualquier otro planeta, no tiene este magnetismo que tiene la Tierra. Oye, tenemos un teléfono y tenemos deberes. Si recordáis, la semana pasada un oyente nos preguntó algo, o una oyente, y quedamos en que se lo resolveríamos. El problema es que se nos van a acumular seguramente las llamadas, pero esa pregunta por lo menos seguro que la habéis preparado, ¿no? ¿La habéis preparado alguno? Sí, vale. Perfecto. El teléfono es 638-855-349, 638-855-349, es un número de WhatsApp, así que si alguien quiere dejar una nota de voz o enviar un mensaje escrito, pues también lo leeremos. Es un poco complicado hoy porque además acabamos a las 11 en punto, y de 11 a 1 hacemos un programa especial de seguimiento de esta manifestación, en la que me temo que se va a hablar poco de ciencia, y si se habla de ciencia va a ser para mal. Va a ser para negarla. Sí, pues ya nos vimos en una parecida en la década pasada, cuando un grupo de 2.000 científicos conservadores se opusieron a la reforma de la ley de aborto que pretendía hacer el gobierno socialista en la época. Y realmente la comunidad científica tuvo que salir a contrarrestar aquel mensaje pseudocientífico que mezclaba las creencias religiosas con la cuestión del aborto, ¿no? Solo la religión cristiana sostiene que un óvulo fecundado es una persona con todos sus derechos, como si tuviera un alma, y por lo tanto es una vida intocable, y rascarse una mano es un genocidio, porque está el genoma humano entero en cada una de las células que están matando al rascarte, claro. Vamos a dejar esta cuestión porque de política vamos a hablar mucho a partir de las 11. Ahora vamos a hablar de algo que es igual de perverso, que es el dolor. El día 30 de enero falleció Stuart Adams, que es el inventor del ibuprofeno. Es un tratamiento que hoy en día utilizamos para casi cualquier dolor, dolor leve, habría que decir. Dolor de cabeza, un dolor de muelas. Bueno, un dolor de muelas puede ser un dolor grave también, ¿eh? Sí, puede ser muy, muy duro. Y los dolores de hueso son tremendos. O una pera en el riñón. Bueno, cállate ya. No estoy mirando a nadie. Lo cierto es que Adams llevaba más de una década buscando un tratamiento más eficaz que la aspirina. Un día en 1961 cuentan que se despertó con resaca por la fiesta que había tenido la noche anterior, porque los científicos son muy de salir de noche. No podía quedarse en la cama porque tenía que ir a dar una charla además, y decidió prepararse un vasito de agua con 600 miligramos de un compuesto que él estaba desarrollando, que era todavía experimental, que no sabía si le iba a quitar la resaca o que le iba a dejar en urgencias a lo mejor, ¿no? Y al rato, pues comprobó que estaba prácticamente como una rosa, ¿no? Lo fue muy bien. El ibuprofeno se puso a la venta en el Reino Unido por primera vez en 1966. Es difícil imaginar alguien o algo que haya aliviado más el dolor a la humanidad, ¿no? Sí, empezando como mancebo de la cadena de farmacias Boots, quizá la mayor cadena de farmacias británica, que además es curioso que un mancebo de farmacia, estudió farmacia y empezó a investigar en lo que le encargaron, que era ir más allá de la aspirina, ¿no? Y descubrir otros analgésicos alternativos a la aspirina, que fueran antiinflamatorios, curaran el
aliviaran el dolor y redujeran la fiebre. Y fue el proyecto de una vida, o sea, 30 años se tiró este hombre para descubrir el ibuprofeno. Esto ocurre en farmacología muy a menudo, que hay investigadores que pasan toda su vida investigando en una molécula. Una sola molécula. Que a veces sale bien, como en este caso. Y se saltó el ensayo clínico para probarlo en este caso sí, porque es lo bueno que tiene una borrachera de un científico. Porque, bueno, él dijo, yo ya he probado muchos fármacos, lo que pasa es que siempre los había probado antes en ratas. Se había saltado ese paso. En Radio Valencia nos escucha Maribel Martín Fontelles. ¿Estás por ahí, Maribel? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Catedrática en farmacología, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor. ¿Cuánto le debemos al ibuprofeno? Pues la verdad es que mucho. En nuestra vida diaria y en la vida de muchas personas es la ayuda principal para calmar pequeños dolores. El dolor, pequeño para algunos, puede ser grande para otros, porque es una cuestión puramente subjetiva, ¿no? El dolor siempre tiene un componente subjetivo, que no quiere decir que no sea real. Quiere decir que cada uno lo vivimos de una manera diferente. Entonces, lo que no es casi posible es compartir la sensación de dolor que tenemos con otra persona, porque las palabras no pueden reflejar lo que sin una experiencia previa no se puede conocer, como es el dolor. ¿Hay una clasificación para los diferentes tipos de dolor? Bueno, utilizamos clasificaciones que en realidad son un poquito artificiales porque los dolores se mezclan entre sí. Los clasificamos fundamentalmente en nociceptivo, que es el dolor que proviene de una causa externa, de algo que nos está lesionando, nos va a lesionar o nos ha lesionado un tejido, pillarse el dedo con una puerta, quemarse, cualquier cosa de estas, o tener una enfermedad que está dañando nuestros tejidos. Ese sería el nociceptivo. Sobre ese dolor muchas veces se asienta inflamación como respuesta de los tejidos, y entonces decimos que el dolor tiene componentes inflamatorios, y cuando los dolores se prolongan o cuando hay un daño en el sistema nervioso central o periférico, entonces hablamos de dolor neuropático. El dolor neuropático es el más complejo de los tres, el más difícil de tratar, y muy a menudo la consecuencia de dolores como los dos anteriores, pero maltratados. Yo lo digo porque recuerdo, después de una operación de apendicitis, cuando me desperté, una enfermera me preguntó, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Claro, me estaba ofreciendo morfina, con lo cual lo fácil es decir 9. Es imposible que puntuemos un dolor, porque cuando creemos que un dolor de muelas, como decía antes Javier, puede ser tremendo, hay dolores mayores. Bueno, sí, por supuesto, hay dolores mayores que el dolor de muelas, pero el dolor para cada uno, pues como se dice a veces, mi propio dolor es insufrible y el de los demás exagerado. Entonces, hay que tener en cuenta que esa escala del 1 al 10 o cualquier otro tipo de escala que utilizamos, entre el dolor mínimo, ningún dolor, y el dolor más grave imaginable, puntuar, nos sirve para ver la evolución. Lo que es difícil es comparar la escala de una persona con la de otra. Claro. Cada persona tiende a un número. Hay personas que son muy exageradas en cuanto a sus referencias al dolor y dan puntuaciones muy altas, pero lo que sí es cierto es que cuando se les trata sobre su puntuación inicial, son capaces de bajar o subir puntos, y eso nos sirve de indicación. Oye, y una cuestión relacionada con esta, ¿habrá o se puede imaginar alguna forma objetiva de medir el dolor, no sé, a través de medidas neurológicas o de imágenes cerebrales o algo por el estilo? Bueno, sí, las imágenes cerebrales muestran que algunas zonas se encienden cuando hay dolor, empiezan a actuar más. Luego, incluso, por ejemplo, en una persona anestesiada, cuando se acelera el pulso y aparecen algunas modificaciones vegetativas, entendemos que hay que aumentar la anestesia, aunque el paciente esté perfectamente dormido. Sí. Y por lo tanto no pueda manifestar dolor, se puede calcular que está empezando a sentir dolor. Pero básicamente, como he dicho antes, el dolor es una experiencia muy subjetiva y muy difícil de valorar, porque los parámetros son personales e intransferibles. Particularmente, por ejemplo, una persona en coma o en estado vegetativo, podríamos saber si le está doliendo algo. Podríamos ver si en su electroencefalograma, por ejemplo, hay alguna respuesta frente a un estímulo nocivo, si hay alguna modificación. Y si hay modificación, aunque no puedan manifestarlo de otra forma, entendemos que está sintiendo dolor.
Y pero es difícil. dentro de esta subjetividad que comentabas, ¿la sugestión puede hacer que aparezca un dolor sin que haya un daño físico o que de alguna forma con herramientas psicológicas tú puedes autodisminuirte el dolor? Sí, por supuesto. Por sugestión uno puede sentir dolor y por sugestión uno puede sentir menos dolor. Las herramientas psicológicas son fundamentales. Hay que tener en cuenta que la farmacología, que es el campo en el que yo trabajo habitualmente, no resuelve todos los tipos de dolor. No tenemos respuesta para todos los tipos de dolor. Ni con el mejor médico del mundo tratando con los mejores medios, algunos dolores no encuentran respuesta. Y entonces lo que hay que hacer es aprender a vivir con el dolor, minimizar sus consecuencias en la calidad de vida, y a estas cosas nos ayuda la psicología, evidentemente. No se puede generalizar, lógicamente, pero ¿tú crees, Maribel, que la profesión médica está sensibilizada con el dolor de sus pacientes? Bueno, ahí la Sociedad Española de Dolor estamos luchando para que cada vez haya una mayor sensibilización. El grupo de investigación básica en el que yo estoy integrada, estamos intentando dar nuevas herramientas y yo creo que todavía falta un poquito de concienciación, tanto entre los médicos como entre el personal auxiliar, enfermería, fisioterapeutas. Todo el mundo tiene que concienciarse que el dolor, una vez utilizado para un diagnóstico, en sí mismo es un mal. Aunque es nuestro amigo porque nos ayuda a detectar posibles lesiones. Es una buena alerta, ¿no? Una alarma. Por supuesto. ¿La automedicación para el dolor es un problema? Y si lo es más aquí que en otros países? La automedicación para el dolor es un problema en todas partes. No es un problema muchas veces excesivamente grave porque los analgésicos habituales, el ibuprofeno por ejemplo, tienen un margen terapéutico relativamente alto, que quiere decir que se puede tomar una dosis y un poquito más sin que sea demasiado grave. Pero las combinaciones de fármacos, por ejemplo, son muy peligrosas y entonces puede hacer algo tan inocuo aparentemente, y lo pongo entre comillas, como es el ibuprofeno, pues puede dar lugar a una hemorragia gástrica, y el número de ingresos en hospitales por problemas gástricos por consumir analgésicos de los que están en todos los botiquines es bastante alto. Pues oye, te agradezco mucho la conversación, Maribel, porque además haces un trabajo del que nos tenemos que beneficiar todos al fin y al cabo, ¿no? Y del que nos tenemos que concienciar todos, también la profesión médica. Maribel Martín Fortelles, que es catedrática de farmacología, miembro del Comité Científico de la Sociedad Española del Dolor, nos ha hablado desde Radio Valencia. Un abrazo, gracias, Maribel. Gracias a vosotros. Hasta luego. Teníamos, compañeros, os decía antes, varias, o al menos una pregunta de la semana pasada, es acerca de si se debe o se puede o no reutilizar las botellas de plástico para beber. Venga. Vale, pues la verdad es que lo he estado buscando y ha sido más complicado de lo que parecía, ¿eh? La respuesta corta es sí, se puede. Pero si alguien pone en Google, encontrará varias respuestas. O sea, hay tres temas aquí. Las bacterias, es decir, pero eso ya no es exclusivo del plástico. O sea, cualquier botella que se está reutilizando bastante, crecen muchas bacterias. Y eso han hecho estudios de botellas de deportistas y tal, y ve que sí que a nivel de higiénico es problemático. Después están los microplásticos. Las botellas de plástico empiezan, sobre todo si se degradan, a perder un poquito de microplásticos que están en el agua, pero esto todavía no se ha visto si es problemático o no. Y luego están las sustancias que puede soltar de los aditivos que tienen los plásticos, pero las actuales botellas de PET, que son las que en el fondo del envase tiene como un número 1, que indica que es de PET, no tienen estos aditivos que son problemáticos. Entonces, los ftalatos, aquellos famosos, que las botellas de PVC sí sueltan bastantes y las de PET menos. Yo, en cualquier caso, dadas estas incertidumbres, yo creo que no va a haber un plástico tan estable como es el vidrio, ¿no? El vidrio es una piedra.
Y además es una piedra cristalizada, por eso es transparente. Así que no va a haber un material más estable que ese para tomar agua, ¿no? Hay muchas más preguntas. En este caso nos las ha hecho la gente por Instagram, pero las voy a dejar para la semana que viene. Hay preguntas del tipo, por ejemplo, ¿por qué las tostadas caen siempre boca abajo? Esto supongo que hay una explicación física que vosotros como científicos. Y luego también hay una pregunta para Pera. Dice, ¿cómo ha logrado desarrollar esa voz tan sexy y aterciopelada? Esta pregunta también. ¿De verdad esta pregunta? Te lo digo en serio, ya te la mandaremos. Si hay alguien que lo ha preguntado en el foro de internet. Son preguntas típicamente científicas, al fin y al cabo. Sí, ha sido un training muy duro. Claro. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, gracias compañeros. Dentro de un minuto y poco arrancamos un programa especial. Nos vamos al centro de Madrid a ver lo que encontramos allí. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.